LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Buen día, bienvenidos Comunidad Laguina y Región de los Ríos. Una vez más estamos aquí compartiendo un nuevo capítulo de City Talk en nuestro canal San Pedro 7 TV, que se transmite y están viendo ustedes ahí los televidentes por la señal 7 del cable operador LL Channel. Así es que bienvenidos una vez más a compartir, a ser parte de estas conversaciones que no buscan más que entregar alguna información y que también ustedes puedan tener su propia opinión también ahí en la mesa, en el escritorio, en la cama, de donde nos estén viendo en este minuto. Así que en esta oportunidad hemos querido invitar a un amigo cercano también al canal, ¿cierto? Y con quien también compartimos información y colaboramos en los medios de comunicación, que es don Osvaldo Soto. Muy bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias, José Eduardo, ¿no? Un gusto poder conversar contigo. Así que emprendamos nomás este diálogo interesante con la comunidad laguina. Sí, es súper importante que la comunidad laguina te conozca, pues, que sepa quién es Osvaldo Soto y qué es esto de Diario Sur que tú estás liderando. Entonces partamos por lo más básico tal vez, pues, quién es Osvaldo Soto y cómo en sus inicios parte esta inquietud de las comunicaciones. Bueno, yo soy de Futrono, por lo tanto tengo la sensibilidad de pueblo desde mi cuna. Me eduqué en colegios de Futrono, de ahí en la universidad la hice en el Austral. Soy parte de la primera generación de estudiantes de periodismo. Cuando se abrió la carrera, ingresé yo en esa generación, con un sueño de poder desarrollar periodismo regional, de relevar el periodismo científico de nuestra universidad. Eso era la motivación central de nuestra carrera en sus inicios. Y posteriormente desarrollé una carrera en el Diario Austral. Entré muy jovencito a hacer la práctica y ahí me quedé como 8 años en el Diario Austral. Me formé como periodista en el diario, así que le tengo un tremendo cariño al diario. De hecho, en la medida que podemos, nosotros nos colaboramos. El diario puede publicar todos los contenidos míos, los contenidos de mi grupo de medios sin pedirme autorización. Ese es un acuerdo explícito planteado en alguna oportunidad. Viví en Estados Unidos una década también. Estuve en Miami. Fui asesor de un organismo internacional de medios que se llama Sociedad Interamericana de Prensa, y en inglés es Inter-American Press Association, que cubre el hemisferio norte y sur, y que es un conglomerado de medios de comunicación donde obviamente terminé mi formación en temas editoriales, porque ahí prácticamente me tocó convivir durante una década con editores, con directores y con gente de medios. Y me tocó vivir el proceso traumático de conversión de lo análogo a lo digital. Cuando yo entré a la CIP, el 2001,
Recién la internet estaba causando algún tipo de fuga de lectores, pero en esa década, entre el 2001 y el 2010, se produjo un desbande. Mm, De hecho, se reformuló la industria de medios en los Estados Unidos y bueno, yo viví ese proceso desde dentro. mm, Bueno, después volví, desde, ya estando en Estados Unidos, creé una oficina de desarrollo, internet, desarrollo web, desde páginas web, y terminamos asesorando medios de comunicación. Por esa vía me reencanté de nuevo con los medios, en principio como desarrollador y consultor de medios, y posteriormente por una necesidad también de poder testear algunos desarrollos, decidimos crear con mi socio informático, decidimos crear unos medios locales para poder pilotear algunas ideas que después pudiésemos escalar a nivel latinoamericano y global, que eran ideas de vínculo comercial entre pymes y medios de comunicación. mm. Había ahí un proyecto grande en el cual yo participaba, pero necesitaba hacer un piloto local y por eso se abrió primero Diario Payillaco, después Diario Laguino. Diario Laguino es el segundo de la cadena. Ah, Y mira. después Futrono, Lago Ranco, después nos fuimos ya a la región completa y ahora estamos en tres regiones y siete industrias. Eso muy sintéticamente es el recorrido de Es muy personal y potente profesional. lo que has construido en 20 años ya, bien potente. El 2003 entiendo que partiste con Diario Sur, ¿no? El 2013. 2013 fue el primer medio, sí, el primer medio, sí, Ya, ya. Diario Payaco. Yo estaba pensando, quedándonos en tus inicios todavía, leía un texto tuyo que tienes ahí en LinkedIn, o LinkedIn, como dicen los más técnicos. Em, y me nace una pregunta, y a propósito de las tecnologías, vienes, por decirlo así, del mundo del papel. No sé si ese mundo lo extrañas, digamos, ¿cierto? A la digitalización, es sentir el papel del diario, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene la mirada de una persona como tú, de alguien que creció en el borde cordillerano, que el algoritmo allá en Silicon Valley nunca lo va a poder entender? Sí, sí. Bueno, pertenecemos, y digo ambos, pertenecemos a una generación que, bueno, nacimos, que nos criamos en gran parte en dictadura y después nos criamos con el papel. eh, por lo tanto, traemos en nuestra sangre otro componente, que es un componente mucho más humano. El ser de pueblo. eh, Me da una perspectiva única porque es justamente en un pueblo en donde tú te encuentras con tus lectores en la calle. Mm, Distinto es el periodismo que uno desarrolla desde los grandes medios, que era lo tradicional, hasta que llegara el Internet, que los periodistas estaban encapsulados en una oficina y, y era muy difícil llegar a ellos. Los medios eran como cápsulas incluso con guardias de seguridad. mm, Entonces, lo que nosotros vinimos a aportar y lo que en particular yo represento es, es un periodismo con rostro que se encuentra en la calle con sus protagonistas, ya sea protagonistas buenos y protagonistas malos. Y eso me hace tener una sensación y un pulso editorial distinto. Yo creo que y eso es lo que de alguna manera se ha logrado interpretar en el éxito de nuestra red de medios, que tenemos arraigo local, mm, no por una postura ideológica, sino porque nacemos en ese entorno y yo sigo viviendo en Futrono. mm, Entonces, creo que ahí está la respuesta. Vengo de una generación previa, una generación que se crió en el papel y que además tengo una conciencia de localidad muy desarrollada. mm. Y esto, como has transitado, como tú mismo lo dijiste, de lo análogo a lo digital, eh, ¿cuáles han sido un poco las mayores dificultades que has encontrado que encontraste o a lo mejor todavía lo estás viviendo en ese proceso de pasar de lo análogo a lo digital o del papel a lo digital?
A ver, aquí uno está navegando en la punta de la ola permanentemente, lo que eso significa que te puedes ahogar o Mm, que puedes llegar primero. Entonces, lo más jodido en trabajar en este mundo de las comunicaciones digitales es que no todo depende de uno y hay que estar en una alerta permanente, mm, porque al no depender de uno, hay que estar muy atento a los cambios de los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son las plataformas, los otros son los algoritmos y los otros son también los cambios repentinos de las conductas de los usuarios, que hoy en día se aplican a temas políticos, a todo ámbito. También se aplican muy fuertemente en el tema del consumo de noticias. Es una hay que tener una personalidad especial para poder mantener esta incertidumbre y esta incertidumbre transformarla en una energía revitalizadora. mm, Por ahora, por ahora, esta incertidumbre para mí es un desafío permanente. Por ahora. En principio, las redes sociales, después llega la inteligencia artificial y en general nuestra industria, cuando ocurrieron estos dos fenómenos que uno está ocurriendo, que es la inteligencia artificial, nuestra industria se vio resentida, mm, eh, porque perdió poder, porque la intermediación no es negocio. Sin embargo, para mí, que pertenezco a otro momento de la historia y tengo otro origen, para mí ha sido un permanente desafío. mm. Sí, estaba pensando dentro de estos desafíos, el otro día analizaba, nosotros somos un medio también de comunicación, si bien tenemos una línea editorial más por el lado de la cultura, no estamos en la inmediatez de la noticia roja o ni política ni nada, pero sí en la generación de contenido. Y el otro día analizaba un poco eso versus también los diarios, como en este caso lo que te toca a ti vivir. Y me imaginaba todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de eso, porque todos los días hay que subir algo, todos los días hay que generar contenido. Un diario, aunque sea digital, el otro día veía, no sé, el Mercurio, el DF, lo que sea, tú mismo, digamos en este caso, demanda mucho contenido. Entonces, ¿cómo funciona el equipo ahí? ¿Cómo has logrado tú de alguna manera esta noticia que está bastante atomizada dentro de la región y de las regiones, lograr canalizarla, filtrarla, me imagino, subirla y toda la parte técnica ya que eso significa? Me imagino que te has ido generando una red de trabajo y colaboración bastante importante. Sí, nosotros somos fruto del trabajo colaborativo. Mm, No existiríamos si es que no hubiese una lógica de encadenamiento de intereses en donde nosotros somos una parte del eslabón. Em, Diariamente nosotros estamos, muy temprano el equipo se reúne, estamos analizando nuestros propios contenidos y sus derivadas, mm, que eso no se podía hacer con el periodismo análogo de papel. ya, O sea, nosotros analizamos diariamente, estamos mirando el impacto de nuestras informaciones porque una gran parte de las noticias importantes son derivadas de noticias que uno publica y que se transforman en un proceso informativo. Estamos en un diálogo permanente con personas que hemos ido sumando a esta comunidad Diario Sur de proveedores que hemos ido nosotros de alguna manera capacitando durante estos años. Eh, Desde el año 2014 me parece que nos ganamos el primer fondo de medios y nosotros lo hemos dedicado a todos los fondos de medios. Habremos desarrollado por lo menos 10 proyectos y en los cuales 9 han sido de capacitación de colaboradores. mm, Estuvimos en los lagos. Las noticias más importantes que me han llegado de los lagos vienen justamente de colaboradores que están entremezclados entre la comunidad. ya, Por ahí tenemos, no voy a dar nombres, pero tenemos gente, bomberos, que fueron capacitados por nosotros y son parte, ya hemos construido una relación de confianza, por lo tanto, credibilidad absoluta, ellos entienden que sí y que no. claro. Pueden determinar lo que es un rumor de lo que es un insumo informativo que puede tener futuro. Y eso lo hemos hecho en todas las comunas. A ver, en todas las comunas del borde del Lago Ranco, Valdivia, Paillaco, Río Bueno y nuestra base son
son esas 60 personas que son nuestros ojos. Ellos no solo miran lo propio, sino que miran el entorno. Entonces tenemos ahí un ejército de gente que nos está insumando diariamente. Y además nos están alertando cuando nos equivocamos. Mm, Es mm. gente comprometida. Oye, Osvaldo, los medios de comunicación tienen una gracia, por decir así, que tiene que ver con la conexión, ¿cierto? La comunicación conecta, comunica, ¿cierto? Con la gente, en la calle, a través de la pantalla, a través de la radio, a través de la voz, a través de una lectura, antes cuando era el papel. Esa conexión es importante. ¿Cómo tú y tu equipo, a propósito de la digitalización, donde cosas como esta que podrían ser en vivo, o sea, más que en vivo también juntos, digamos, ¿cierto? En una sala, que generaría más conexión, una conversación lo haría más humana todavía. ¿Cómo cómo cuidas o cómo tratas de estar conectado con la gente? Para que conozca tu medio, para que lo sienta, para que lo palpe, para que ustedes también como medio sientan la calle en las diferentes comunas. Bueno, colaboradores y atentos a lo que se está discutiendo en redes. Estamos nosotros permanentemente mirando y queremos además ahora con la inteligencia artificial apoyarnos del pulso de los temas. De repente hay un posteo en, no sé, en Riñihue, un vecino de Riñihue, planteó que hay un problema con su puente y nosotros vamos a recibir ese pantallazo de alguno de nuestros colaboradores y eso lo vamos a transformar en noticia y eso el otro día va a ser un tema que se va a estar discutiendo en el municipio local. Mm, Nosotros somos hijos de la digitalización. No podríamos desarrollar nuestro modelo si no tuviéramos la colaboración del lector final, que nos está dando, ni siquiera se da cuenta, pero en la medida que plantea una demanda o una queja, nosotros tratamos de estar muy atentos a lo que se esté discutiendo, porque la mitad de nuestra pauta deriva justamente de lo que se está diciendo en la calle. Y ahora más que nunca, porque con la inteligencia artificial tenemos la posibilidad de generar o de resolver dos problemas. Es cómo administras tanta opinión, cómo logras captar el pulso de lo que está ocurriendo habiendo tanta opinión y tan dispersa, especialmente que nosotros estamos en 3 regiones, mm, 12 comunas, 6 industrias. Bueno, y ahí la inteligencia artificial nos está entregando alguna oportunidad. Y segundo, cómo procesas tanto contenido y cómo lo transformas eso en un formato transmitible, ya sea como video o texto. mm, También la inteligencia nos está entregando una oportunidad. Entonces, el ser humano que hay detrás, el equipo humano, se está dedicando a calibrar la entrada y la salida de lo que detecta la calle. La entrada, es decir, dice aquí hay mm, algo interesante, vámonos, veamos qué lo podemos hacer. Y la salida es decir, armemos una noticia, armemos un video y publicamos. mm. Entonces, la herramienta nos está multiplicando esa oportunidad. Por eso creo que estamos en un buen momento. Sí, vamos a ver la otra cara de la moneda. Aprovechemos, ya que estamos hablando de inteligencia artificial y que hay un tema que está recién ahí, acaba de ser lanzado, ¿cierto? Ahora el 22 de abril el gobierno ingresó un proyecto de ley para la reconstrucción que incluye un artículo que es bastante polémico, el 71D, y la ANPP, ¿cierto? La Asociación Nacional de Periodismo ya emitió una alerta, por decir así, en términos simples para la audiencia y para la persona que está al otro lado de la pantalla viéndonos, explicarles, tal vez, ¿cierto? Con algún ejemplo, Osvaldo, lo que significa esto. Y así como tú estás diciendo que la IA te está generando oportunidades, parece que también te está generando ciertos desafíos, digamos, ciertas barreras también a lo mejor. ¿Cómo se entiende este artículo en particular para la gente que nos está viendo ahí en la pantalla? La mitad de lo que la gente cuando busca en ChatGPT o en Cloud o en cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial, la mitad de esos resultados vienen de fuentes de medios de comunicación. Mm, Mitad. Y no porque los medios sean especiales y no porque la inteligencia artificial haya decidido ya voy a privilegiar a los medios, no, porque los medios están permanentemente generando contenido. Es mm, su razón de ser. Entonces, en el caso nuestro, generamos alrededor de 40 noticias diarias, entre 8 y 10 videos diarios.
generamos nosotros, ¿ah? O sea, que lo escribimos, no es que republicamos un comunicado de prensa. Mm. Eh, Eso hace de que seamos como industria generación de contenido y ahí no solo los medios, sino que los blogueros, el que escribe un artículo, Sí, claro. bueno, somos nosotros los que le estamos entregando un insumo a una inteligencia artificial que además entrena modelos, que además cobra. Sí, claro, una suscripción. Entonces, en esa línea, primero, entregamos contenido para entrenamiento y segundo, entregamos contenido para generar reportes e informaciones. Con esos dos elementos uno dice, ya, pero ¿cómo vamos ahí? Así de concreta es el reclamo. O sea, somos los generadores de contenido, pero no recibimos absolutamente nada. Mm. Por el contrario, si tú ahora, cualquier persona que esté escuchando esto, se va a internet y pone, por ejemplo, noticias de los lagos, de la comuna de los lagos. Si tiene modo IA, le va a entregar probablemente un reporte de tres noticias que se publicaron. La publicó Los Lagos TV, FM Luz y Diario Laguino. Pero ya no va a ir a FM Luz, ya no va a ir a Diario Laguino. Exacto. Por lo tanto, se va a resolver el problema o la reducción de incertidumbre, que es cuando tú tratas de averiguar algo, se va a reducir sin llegar a la fuente final. ¿Y eso qué significa? Que no vamos a poder generar nuestro bannercito, que yo sé que a la gente le incomodan los banners, pero son una fuente de ingresos que por ahora la vamos a tener que seguir manteniendo. Entonces, hay un daño gigante si es Mm. que nosotros abrimos nuestros contenidos y el gobierno está siendo bien ingenuo, porque plantea que es para uso científico y no comercial. Pero al final todo lo que se sube a la IA termina siendo comercial. Porque la IA en general, para entregarte información recabada, te cobra. Y ahí ya hay un tema comercial, que es lo Claro. que están haciendo en Europa y en Australia, incluso en Estados Unidos. Los grandes conglomerados de contenido de medios están llegando a acuerdos con Google, están llegando a acuerdos en donde por una cantidad de contenido se le está pagando un importe a los medios de comunicación. Y eso es lo que hay que cautelar. Entonces acá llama la atención de que esto fue una desconcentración. La verdad es que no hay mala intención, es una desconcentración del gobierno que alguien le dijo, oye, esta es la oportunidad de que nosotros liberemos los contenidos de la IA para que la IA en Chile sea un referente mundial y aquí todo el mundo pueda probar y nosotros podamos ser el Silicon Valley de las pruebas, pero a costa de los medios generadores de contenido. Y eso es lo que se está reclamando ahora. Claro, y de cualquier medio, porque esto no es tan solo como dices tú de un diario, cualquier persona que suba, no sé, un podcast o que suba su expertise, por ejemplo, un profesional sube su expertise y hace un curso, por ejemplo, y lo coloca en YouTube, esa información está ahí y disponible, la IA lo va a poder tomar en este tecnicismo que se llama la minería de datos, ¿cierto? Que la va a poder tomar, ¿cierto? Con supuesto uso, pero al final lo que está haciendo es recopilar esa información. Y si yo después voy y hago una consulta en cualquier IA, que además estoy pagando, y le digo a la IA, por favor, prepárame un curso suponiendo que, no sé, cómo hacer empanadas. Y la IA va a ir a ese curso que está en el YouTube, que lo subió a lo mejor la señora Juanita, la señora cualquiera, y me va a traer toda la receta, cómo hacerlo y todo. Entonces, todos los años de expertise de esa persona, toda esa receta, todo ese proceso, todo ese tiempo que le tomó, a mí me va a tomar 2 minutos tener toda esa información en mi computador. Y me va a costar simplemente, además pagando una suscripción, incluso a nivel gratis también, a lo mejor sin pagar la suscripción, igual voy a tener esa información. Pero vino de alguien que trabajó eso, que lo desarrolló, hay una autoría al final ahí Hay detrás. tiempo detrás, hay Claro, conocimiento y experiencia. Entonces, eso es lo que... Entonces, yo de verdad creo que no hay mala intención. Simplemente una desconcentración nomás que como que quisieron aprovechar el empujón de decir ya, es ahora o nunca, que te mm, podemos meter cosas y alguien propuso ahí, oye, es el momento de que Chile sea un paradigma universal de la liberalización de los contenidos y vamos a poner eso sí que no se puede ganar plata. Pero eso es ingenuo, porque la IA no tienes cómo garantizar que un contenido va a terminar siendo parte de un informe, de una exposición que va a hacer esta persona, por lo tanto gana plata, por lo tanto no lo voy a mostrar. Eso es inmanejable. sí, sí, sí. ¿Y Así que yo cómo? creo que no va a pasar, ¿ah? Yo creo que no va a pasar. Y está la NP a la cual yo pertenezco, y yo mismo durante el día voy a publicar también uno de los comunicados que desarrolló la NP.
eh, yo creo que no va a pasar, no tiene sentido. Va en contra incluso del propio sentido ideológico del gobierno actual. El gobierno actual es un gobierno liberal, es más, es libertario, es decir, van mucho más hacia temas más dogmáticos, en donde el ser humano está en el centro, en donde la propiedad intelectual, la propiedad privada, Mm. eh, es lo que el gatillo del desarrollo. Ahí se equivocaron, yo creo que van a rectificar rapidito. Oye, Osvaldo, las comunicaciones son un tremendo tema. Y hoy día se dan muchas cosas también a propósito de lo que estamos conversando, pero también están las funas, también están la desinformación también. Uno ya lo toma como gracia, como chiste, pero hay algo detrás de eso cuando uno a veces en broma conversando dice, no, sí, lo leí. ¿Dónde lo leíste? No, lo leí en TikTok. Y le da eso como una gracia, pero detrás de eso también hay un mensaje. Entonces, ¿cómo es tu mirada con respecto a lo que sucede en general con las comunicaciones, con respecto a la desinformación, porque todo comunica, incluso lo que está pasando hoy día a nivel de las escuelas, por ejemplo, ¿cierto? Alguien va y escribe que de alguna manera está comunicando, ¿cierto? Y dice, el viernes pasó en la escuela de mi hijo también ahora, tiroteo el viernes. Mm. Eso comunica y se activan las redes y se suspenden las clases y jornadas de reflexión. Entonces, ¿cómo es tu mirada? Que yo sé que es un gran mundo, pero desde lo humano, hablando el Osvaldo Soto, no el dueño del diario ni nada, el humano, digamos, la persona, ¿cómo es tu mirada de lo que está pasando hoy día? Como te decía al principio, yo creo que estamos en un momento de grandes oportunidades so- que en el caso personal yo lo viví cuando descubrí el Internet. Ahí sentí de que había un antes y un después para mí, en lo personal. Ahí ya Ujú. Osvaldo Soto ya con persona. Y también lo estoy sintiendo ahora. Y esto extrapolado a las consecuencias que tiene a ver, es como el mundo que se está sacando la piel. Y al sacarse la piel es un mundo mucho más honesto, pero también es un mundo que puede estar expuesto a mucho más dolor. Y en ese sentido, creo que como medio de comunicación resurge una oportunidad para los periodistas en particular, una profesión que está bastante desvalorada por culpa de nosotros mismos. Mm, Existe una oportunidad porque al haber un caos de desinformación, donde cualquier persona con un celular puede ser un generador de contenido para sí. mentir, para perjudicar o para informar de manera honesta, pero sin base, porque también ocurre, hay gente que tiene su mejor intención, pero termina siendo algo que no tiene ninguna base. Yo creo que ahí es donde el rol de intermediador vuelve a cumplir una función social relevante. Y es una oportunidad. La intermediación ahora sí que está haciendo, nosotros como medios de comunicación, de hecho sí, la palabra se llama medio, o sea, estamos Mm, entre la generación, entre el mensaje, la fuente del mensaje y el público que lo recibe. Al estar en medio, nos transformamos en curadores de contenido, es decir, certificadores eventualmente de contenido. mm, Y eso a mí me genera esperanza. Por otro lado, la misma Internet está poniendo algunas barreras de advertencia. De hecho, hace 2, 3 años, si tal vez la gente recuerda, era muy fácil funar. mm, Era muy fácil. A las funas le iba muy bien. El algoritmo explotaba con una funa. Decía que me debe plata, que me engañó con tal persona. Pero ahora basta que 5 personas desde un perfil denuncien eso y es muy probable que eso se vaya. ya, Y cuando se usan ciertas palabras, ciertos tonos, simplemente la red social no lo está mostrando. mm, Entonces ahora el alcance de la funa está, y cuando hablamos de funa también hablamos de desinformación, que es un poquito más sofisticado que la funa, porque la funa es un grito. En cambio, la desinformación generalmente es algo empaquetado como sano, desde un medio falso, desde una forma que engaña, pero también yo creo que porque en el fondo las fake news, las noticias falsas, es lo que le está generando descrédito a las propias plataformas. Entonces, las plataformas se están poniendo algunos recaudos y además, al final, ¿quién termina diciendo a la gente? Si me infórmate en una fuente confiable. mm, Y ahí estamos nosotros. sí, Por lo menos tenemos una dirección.
En el caso de Diario Sur, de Diario Laguino, si quieren ir a reclamarle al dueño, yo vivo en el centro de Futrono. Ah, O sea, y eso no ocurre en el universo anónimo del Internet con facilidad. sí. Y eso, interesante que hablaste de esperanza, de futrono, o sea, de futuro, y a propósito de eso, todos estos desafíos que estamos conversando, todo lo que está pasando con la IA, este mismo artículo que si bien tú dices, no, esto no va a avanzar, va a haber criterio aquí en el análisis. Eh, pero ¿qué te hace seguir apostando por el periodismo regional a ti todavía este año y cuál es como un poco la próxima frontera que tú estás mirando desde Diario Sur? De hecho, estoy reencantado con. Yo pasé por también en estos 10 años, como todo humano, uno pasa por distintas curvas de entusiasmo. Claro, Hace 2, 3 emociones. años yo había perdido entusiasmo eh, porque estaba muy, muy difícil generar sostenibilidad con un producto hiperlocal. Mm, Entonces nos tuvimos que ir a grandes temas, nos tuvimos que concentrar en grandes temas, un poco traicionando nuestra carta de origen. Pero cuando ya estaba a punto de tirar la esponja, ¡pum!, se produce un cambio en la audiencia, se produce un cambio en el algoritmo y de nuevo nos ponemos en una posición expectante. Y de hecho ahora, en este preciso instante, estamos muy entusiasmados porque está muy fácil construir y distribuir contenido. mm, Y como nosotros somos expertos en identificarlo y darle un sentido local, creo que se abrió una nueva oportunidad para que nosotros tengamos un rol relevante. Yo me debatía en lo siguiente, José Eduardo, me debatía entre la rentabilidad y la irrelevancia. Yo puedo ser mucho más rentable, pero tendría que ser irrelevante. mm, Entonces, ¿qué es lo que... Te voy a poner un ejemplo. Yo podría reducir mi cantidad de periodistas a la mitad, hoy en día tengo 13, tengo más que el Diario Austral, para que vean lo riesgoso que es la jugada. Yo podría reducir a la mitad mis periodistas y pasaría a tener cifras azules, porque una parte de mis ingresos no depende de la calidad de mi contenido, que son los avisos legales. mm, Le da lo mismo. Se cumple con un trámite y nosotros hicimos un sistema que nos permite vender muchos avisos legales muy fácil, por lo tanto tenemos mucho movimiento en ese negocio. Pero perder relevancia en el territorio, para mí, es como pasar de ser periodista con un propósito y quiero ser súper respetuoso, el único ejemplo que se me ocurre es como decir, vendo mi diario y me compro 2 taxis. Me encanta el rubro del taxi, pero yo no sé ni manejar bien. Pero sería lo mismo pasar a tener un kiosco y vender cositas y con mi cuenta corriente muy sólida. Y eso para mí no es vida. Entonces, yo prefiero seguir conviviendo con la incertidumbre del modelo a ser irrelevante, en lo personal. Y es mm. un problema, ¿ah? Porque los socios, yo tengo socios y tengo socios mucho más fríos. Tengo socios que en algún minuto aportaron capital. Me dicen, que van a tener que hacer la de Apple, pues, despidan a Steve Jobs, así poniéndome a la altura, así como en broma, una ironía conmigo mismo. Me despiden, pues, me despiden, sí, pero yo no me siento cómodo. Me dice, por ejemplo, hay un cliente que estoy entregando información confidencial, pero bueno, aquí que de los lagos no salga. Claro, Eh, hay un cliente de un gran bufete de abogados que me ofrece así un billete y me dice, yo necesito publicar avisos legales en la región de Magallanes y tengo problemas con los proveedores. No le mandan cotizaciones, se equivocan al publicar y ni hablar de los certificados y las facturas. Entonces, tiene prácticamente designado una persona en su oficina para que trabaje con la región de Magallanes. En cambio, mm, con nosotros todo se hace en línea, la factura llega sola, la publicación se hace solo, está automatizado y no porque seamos bacanes, simplemente porque no teníamos gente para hacerlo, entonces tuvimos que automatizar por claro. obligación. La Ya. necesidad. Entonces me dice, ábrete un diario en Magallanes. Y yo le digo, apenas puedo cumplir con mi propósito en Los Ríos y medianamente un poco en Osorno, donde estoy ahora, ¿ya? Y en Aysén, donde estamos, y afortunadamente tengo un buen equipo, que voy a meterme en Magallanes. O sea, no, no. O sea, sí, voy a vender, de inmediato ese dinero va a ser rentable, porque lo certifico y voy a empezar a recibir un billete, grueso. Mm. Pero no. ¿Qué aporte voy a hacer a Magallanes? Yo no podía ir a Punta Arenas, de vergüenza.
O sea, y además dañando a los colegas, pues. Allá está el diario El Pingüino y está la prensa austral, que además somos socios dentro de la ANP, o sea, ¿con qué cara los miro? Ya, pero Sí. esos son los debates que yo en lo personal me tengo que enfrentar y que afortunadamente, para mal de mis socios, hasta ahora estas apuestas que tienen el sello de un periodismo por sobre el negocio, ha dado resultados, hasta ahora. Ya. Oye, Osvaldo, juguemos un poco a propósito de futuro, ¿ya? Déjame colocarte unos escenarios y conocer ver tu mirada. Entonces, veamos un primer escenario A, un escenario. Imagina que logramos la descentralización total en el país y que Valdivia ahora se convirtió en la nueva capital de Chile, ¿ya? Es un sueño, ¿ya? Podría ser Los Lagos también. Ujú. Valdivia es la nueva capital de Chile. ¿Cuál sería el titular al otro día en el Diario Sur? Hoy, evidentemente sería una gran noticia, más cuando los valdivianos se sienten en el centro del mundo. O sea, por fin lo lograron, o por fin lo logramos. Valdivia es el centro de Chile. Eso sería el titular. Pero en la bajada haría muchos considerando. Mm, Porque el titular está obligado a en condensar digamos, la alerta resumida. Pero en los considerando hay que establecer ahí que no se transforme A ver, los diarios de alguna manera nacieron para evitar el centralismo de Valdivia. mm, Eh, yo trabajaba en el Diario Austral, me tocaba escribir y reportear las cosas de comuna y yo veía que eran las páginas sacrificables cuando había rebalse de defunciones. Las defunciones son esos cuadritos que es el sí, obituario. Cuando moría alguien importante en Valdivia, caían las comunas inmediatamente. pasaban a Esa era segundo plano. No, esas se desaparecían. Ah, ya. Sí, porque el diario tenía 20 páginas, entonces si necesitaba dos páginas más para poner defunciones, porque la persona que murió era muy importante, entonces todos se volcaban a contratar defunciones. Las páginas que no era que emplearan el diario cuando había más noticias, no, el diario seguía siendo de 20 páginas, por una cuestión técnica también. Lo primero que caía eran las comunas. Lo segundo que caía era el deporte, Mm, salvo que fuera día lunes. Si era día lunes, el deporte no se tocaba, porque el deporte reportaba los resultados de los partidos del fin de sábado y el domingo. semana. Claro. Claro. Entonces, eh, justamente a partir de ese diagnóstico, yo decía, ¿por qué tengo que votar una noticia de los lagos de Antilhue? Emilio Ávila se llamaba mi corresponsal de Antilhue, un ex ferroviario que me mandaba unos textitos que los subía a un bus y los mandaba escrito en una máquina de escribir en mayúscula, pero daba cuenta de reuniones vecinales de Antilhue. Si hay gente descendientes de Don Emilio, yo le tenía mucho cariño, llegué a conocerlo. ¿Por qué yo tenía que echar abajo la convocatoria a reunión de juntas de vecinos de Don Emilio? Que si ya echaban abajo esa página, ya no tenía sentido esa noticia. Mm, Así fue que con ese diagnóstico yo lo propuse como tesis ah, y mira. desarrollamos la tesis de titulación es sobre el centralismo, Valdivia y comunas. Mm, Con los años me di cuenta que había creado los diarios con ese fondo ideológico detrás, porque en un momento cuando decidimos hacer los diarios era por otra razón, era porque queríamos pilotear algunas herramientas. mm. Entonces, Sí, yo siempre digo que independiente de la centralización que vemos, que se habla de Santiago, la centralización igual está en las regiones. Aquí igual existe. El tema de la dependencia de Valdivia en este caso, y por servicios, por un sinfín de cosas, el laboral incluso, que es bastante complicado ahí también. Los traslados aquí son un tema. pero Entonces, yo creo que es cosa de ver los propios medios locales y verme a mí mismo en los lagos. Eh, Antilhue, sí, Reñihue, Flor del Lago. Todo lo que son el borde ya más de Chocuenco, ahora que está más se puso de moda porque es un destino nacional, claro. pero también se produce fundamentalmente por el acceso al que procesa el contenido. Bueno, esa es la oportunidad que viene ahora, porque al tener más herramientas, la gente que trabaja con uno va a poder tener una productividad mayor y vamos a poder encauzar temas que antes no podíamos. Y de hecho,
en origen de nuestra conversación es eso, Mm, que por eso llegamos a conversar ahora, porque justamente hemos establecido una política nueva de poder recuperar esa hiperlocalidad. sí. A propósito de eso, para que sigamos con el juego, que ya nos va quedando unos minutitos para terminar esta interesante conversación. Imagina que la inteligencia artificial, a propósito de lo mismo, ahora puede sentir. Y tú tienes en todos estos 20 años has logrado sin lugar a duda que has logrado a sentir y palpar a la región de los ríos en particular. Si la inteligencia artificial ya aprendió a sentir y quiere leer solo noticias desde el sentir de la región de los ríos, ¿cuál sería el titular con qué abre la portada ahí para que la IA pueda leer ese sentir de los ríos? Yo construiría una noticia en donde el testimonio esté por sobre el dato. Mm, Entonces, estamos hablando de que los testimonios se tomarán la pauta informativa regional. bien, Incluso testimonios oficiales, pero testimonios de una persona explicando, no una persona entregando datos. bien. La última. Imagina, tú tienes, no me acuerdo, ¿tienes hijos? Una hija de 33 años. Ya. ¿Hay nietos ya o no? No. Ya. Vamos a hacer el escenario de que hay nietos. Imagina que tus nietos ahora dirigen Diario Sur, el conglomerado. Estamos en el 2050 a lo mejor. ¿Qué titular te gustaría leer que te haga decir, a propósito de ese legado, ¿cierto? ¿Valió la pena todo lo que construí o todo lo que luché el 2026 o todo lo que hice antes de retirarme y entregar la posta? Sí, es que cumplimos 50 años articulando el sentir de las comunidades más distantes del poder. Eso sería para mí ya la coronación de valió la pena todo este esfuerzo, esto de levantarse todas las mañanas con el desafío de que me va a mostrar o no Facebook, me va a mostrar o Instagram, o Google ahora no nos muestra, ¿por qué? Por esto. Bueno, ya, eso sería el coronar, coronar el gran propósito. Mm, bien. No, súper interesante, Osvaldo. Me gustaría, para terminar, que si sientes que se me quedó algo, lo pudieras comentar o en, desde las comunicaciones, desde el comunicador que eres, unas palabras finales ahí con tu sentir con respecto no tan solo a lo que está sucediendo y lo que hemos conversado, sino que un poco un mensaje, digamos, del día a día que estamos viviendo desde el mundo de las comunicaciones. Bueno, primero quiero destacar la iniciativa que ustedes están desarrollando. Yo no me habría atrevido, dado que ya estoy curtido y estoy ya curado de espanto con el tema, especialmente con el tema de tecnología e inversión en tiempo. Ustedes están haciendo contenido local, así es que cuenten con todo mi apoyo porque dado que ustedes además tienen una visión amplia, una visión 360 con experiencia fuera de Chile, con haber trabajado en distintos ámbitos, ustedes están haciendo un contenido local que puede ser pionero y que puede tocar fibras que marquen un inicio de una manera distinta de hacer contenido o de transmitir a través de los medios. Creo que eso es lo primero, que quiero felicitar la iniciativa porque puede ser muy pionera y puede ser un gran salto. Y lo segundo es pedirle disculpas a la audiencia de Diario Laguino, que nosotros partimos con mucha fuerza hace 8 años, creo, en Los Lagos. Nos fuimos apagando con el tiempo justamente porque nos vimos obligados a ir a ir traicionándonos a sí mismos y centralizando el contenido y abandonamos la hiperlocalidad. Yo tenía vínculos con bomberos, con juntas de vecinos, con municipios, con políticos del lado A, con políticos del lado B. A ver, yo no tengo ningún compromiso político con nadie más ahora que es muy difícil estar del lado porque son muchos lados. Por lo tanto, para nosotros es más simple desarrollar un periodismo limpio Mm. porque no estamos, incluso en Futrono. En Futrono me resulta más simple porque ya me conocen. Entonces saben que a mí no me anima a ser candidato a nada, que pasa mucho, y no quiero hacer una crítica, pero quiero hacer un diagnóstico.
pasa mucho que quien lidera medios de comunicación después salta a la política. Es Mm, muy natural. Porque la misma gente lo empieza a ver a alguien que tiene la voz y que tiene el poder de la voz, pues, lo ve como una alternativa. Bueno, acá en Diario Laguino, Diario de Valdivia, Diario Payillaco, no existe eso detrás. No existe eso detrás. Nosotros estamos comprometidos con transmitir noticias y esperamos pagar la deuda con Diario Laguino y recuperar las noticias locales, poder hablar del campeonato campesino de fútbol, poder hablar de lo que están haciendo en la feria en Antilgüe, poder ir a Flor del Lago y ver qué está pasando ahí, el impacto que ha tenido la nueva ruta. Eso, ese es el bien. compromiso que yo hago y que quiero aprovechar esta oportunidad para plantearlo a la comunidad. Bien. Gracias, Osvaldo. Sin duda que aquí hay mucho que se está dando, están sucediendo muchas cosas en los lagos, muchas cosas lindas. El tema de la apertura de esta ruta escénica que se está dando hacia el Mocho Choshuenco y todo lo que tú comentaste también, y muchos temas de deporte también. Para nosotros también ha sido una sorpresa encontrarnos dentro de toda esta cobertura que estamos haciendo también como canal. A nivel de deporte hay mucha iniciativa interesante también que se está dando. Así es que no, hay gente que está haciendo muchas cosas, también las hace desde un compromiso social y personal, y eso también es importante colocarlo en valor y visualizarlo. Yo voy a contar una infidencia para ya ir cerrando, que en algún minuto conversando contigo, que te contamos un poco este proyecto en un inicio, te conté dos alternativas como de emprendimiento, una era esta y tú nos dijiste, esa, descártenla, vayan por el otro lado. Y no te hicimos caso. Oh, Así que... me ha ido bien cuando me piden asesoría. Tengo una amiga que en Estados Unidos me pidió una asesoría. Me dijo, ¿qué harías tú en mi caso? Yo tomaría la opción A, le dije yo. Ella tomó la B y le fue maravilloso. Eres como el Lo más probable es contra, que te vaya bien. eres el contraasesor. Sí. Está bien. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos los que están ahí detrás de la pantalla viéndonos una vez más. Y nos reencontraremos en otro capítulo ahí de City Talk, Humanizando Territorios, donde vamos a tener invitados tan interesantes y entretenidos como ha sido esta conversación contigo, Osvaldo. Así que muchas gracias por tu tiempo y hasta un próximo capítulo. Gracias. Gracias, dijo Eduardo. Adiós. Chao, chao.